Salvador Rotter, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti por tomarnos la llamada para pues preguntarte. Es un tema de cada abril, pero en esta ocasión con nuevas modalidades que no debemos de perder de vista y, por supuesto, ¿por qué es tan importante que atendamos esta obligación fiscal? Así es. Esta obligación hay que presentar la declaración a más tardar el día último del mes de abril. Sí. ¿Sí? Y como bien comentas, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para la presentación de la declaración. La declaración se hace por medios electrónicos, ya no se presenta en papel, se hace por medios electrónicos a través del portal del SAT, y para ello los contribuyentes necesitan tener por lo menos su contraseña, y en algunos casos, si tienen saldos a favor mayores a 50,000 pesos, requieren tener su firma electrónica. En ese sentido, ¿qué pasa si, en este caso, dónde podemos más bien nosotros poder asesorarnos en caso de que no contemos, por ejemplo, con un contador? Es muy común que las personas dejemos este trabajo a profesionales para ello, pero también lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, ¿es correcto? Sí, hay varios lugares donde se puede hacer esta declaración sin la ayuda de un contador. Puede ser a través de asistencia fiscal gratuita del propio Servicio de Administración Tributaria, o también en la Facultad de Contaduría y Administración hay un área de asistencia fiscal gratuita para los contribuyentes. ¿Cuáles son estas nuevas modalidades o más bien estas nuevas especificaciones en este año que hay que tomar en cuenta, Salvador? Bueno, mira, hay especificaciones que hay que tomar en cuenta, pero no necesariamente desde este año. Okay. Es importante que sepan los contribuyentes que para presentar su declaración anual tienen que verificar, uno, si están en la causal de tenerla que presentar. Hay casos en los que no se requiere presentar, pero hay mucha confusión en esto. Es en el caso de los asalariados. Las personas que obtengan un ingreso por salarios o asimilable a salarios, hay 5 causales por las que tienen que presentar declaración anual o no la tienen que presentar, según lo vea el contribuyente. Pero normalmente la mayoría de los contribuyentes se van por una de ellas nada más. Si yo obtuve ingresos mayores a 400,000 pesos, tengo obligación. Si no obtuve ingresos mayores a 400,000, no la tengo nada más por este supuesto. Pero hay otros 4 supuestos en los que puedo caer, que aunque mis ingresos no excedan de 400,000, sí tengo obligación de presentarla. Como por ejemplo, si tuve más de un patrón en el año, por ejemplo, si además de tener ingresos por salarios, tuve ingresos de cualquier otro tipo, como podría ser la venta de mi automóvil, unos ingresos por arrendamiento, o unos ingresos por honorarios, o intereses de mis cuentas bancarias. Salvador, ¿hay una prórroga o en cada caso de que no estemos tan atentos y que por supuesto no es lo ideal y por eso estamos haciendo con tiempo, tiene todavía algunos días, en caso de que se nos pase algún tipo de prórroga para poder atender esta obligación fiscal? Si yo no presento mi declaración en la más tardar el día último del mes y tengo un impuesto a cargo, la sanción sería que tendría yo que pagar actualización por inflación y además un recargo a la tasa del 1.47% mensual. Es decir, el 1 de mayo, si yo no presenté mi declaración, el impuesto que yo tenga que pagar ya lo debo más un 1.47%. Además, existe una regla en la miscelánea que me permite que si yo presento mi declaración en tiempo y tengo que pagar un impuesto, me sale impuesto a cargo en mi declaración, lo puedo pagar hasta en 6 parcialidades con una tasa de interés más baja, pero el requisito es que presente la declaración en tiempo. Muy bien, Salvador, otra pregunta que es muy frecuente y que nos están haciendo llegar a través de redes sociales es ¿qué pasa con el saldo a favor? ¿Cómo es este criterio que se determina que yo tengo un saldo a favor o por el contrario que yo tengo que pagarle al SAT? A ver, para que yo tenga un saldo a favor hay algunos conceptos que los contribuyentes pueden deducir que se llaman deducciones personales. Quiero agarrar el caso más simple. Sí. Un trabajador con ingresos por salarios no tuvo ingresos más que salarios para no meternos en problemas. Pero hay
ciertos conceptos que yo puedo restar en mi declaración anual si cumplo con algunos requisitos. Mi patrón me estuvo reteniendo un impuesto que al final del año debe ser igual o muy similar a lo que sería mi impuesto anual. Pero si yo metí deducciones personales, entonces resulta que lo que mi patrón me retuvo fue de más, y no porque mi patrón esté mal, sino porque las deducciones personales solamente las puedo aplicar en la declaración anual. Y entonces le puedo pedir a la autoridad que me devuelva ese dinero. Pero si el importe que le voy a pedir es mayor a 50,000 pesos, no puedo presentar la declaración nada más con mi contraseña. La debo firmar con una firma electrónica del SAT. Si es menor a los 50,000 pesos, entonces sí puedo presentar la declaración solicitando la devolución del saldo a favor tan solo con mi contraseña. Pero aquí hay un secreto. Es importante que el contribuyente anote en su declaración el número de cuenta clave de su cuenta bancaria y que la cuenta bancaria esté a nombre de él, no puede estar a nombre de su pareja, ni de sus padres, ni hermanos. Si no, la autoridad no devuelve. Con el caso de devoluciones pendientes, Salvador, ¿ahí qué procede? Si tengo algún saldo a favor con una devolución que la autoridad no me ha efectuado, entonces lo que tengo que hacer es meter una solicitud de devolución de impuestos, y ahí me va a pedir la autoridad que presente, que le anexe a esa solicitud de devolución de impuestos información adicional, como podría ser la declaración, los comprobantes de las deducciones personales y algunos otros datos que pide el formato de solicitud de devolución. Una vez que yo presente el formato de solicitud de devolución, la autoridad tiene un plazo de 50 días para devolverme el impuesto o decirme por qué no lo devolvió. En este caso, Salvador, ¿cuánto tiempo es considerable antes de que yo pues piense en hacer esta solicitud oficial porque no me ha llegado este dinero, este depósito en devolución? Yo diría que aproximadamente mes y medio después de presentar la declaración. Ahora, si yo presento la declaración y tengo mi contraseña, puedo estar revisando en el portal del SAT si la autorización fue rechazada o fue autorizada para poderle dar seguimiento. Muy bien, que puede ser. ¿Qué podría hacer que esta devolución sea rechazada, por ejemplo? Normalmente cuando el contribuyente tiene ingresos además de salarios por otros conceptos, la autoridad quiere más información para ver si procede o no procede la devolución. Pero en los casos de personas que tienen ingresos solamente por salarios y tienen deducciones personales, la autoridad devuelve en automático siempre y cuando esas deducciones personales o estímulos fiscales hayan cumplido con todos los requisitos que pide la autoridad. Aquí vale la pena mencionar que, por ejemplo, en las deducciones personales están los gastos médicos, pero si los gastos médicos yo no los pagué en efectivo, o los pagué con tarjeta, pero el médico me puso una clave de forma de pago en efectivo, la autoridad no me va a permitir deducir ese comprobante. Y además, en el comprobante, además de que esté mi nombre, como contribuyente que lo está pagando, debe señalarse en el comprobante del gasto médico quién es el paciente, porque si no menciona quién es el paciente, la autoridad no me va a devolver el saldo a favor, porque me va a decir que pudo haber sido no el de mi esposa o el mío o el de mis hijos o mis padres, sino de un amigo al que le ayudé, y ese ya no procede. Qué importante estos detalles al momento de la facturación, Salvador. Finalmente, preguntarte, que nos recuerdes más bien cuáles son estos gastos o esos pagos que son deducibles de impuestos, qué compras, para nosotros estar muy al pendiente. Por supuesto, esto ya aplicaría el siguiente año, pero no hay que perder de vista. Así es, en mis deducciones personales para mi declaración anual son gastos médicos, hospitalarios, análisis clínicos, anteojos, pero de anteojos no el armazón, solamente lente, hasta 2,500 pesos, y todos estos gastos siempre y cuando no los pague en efectivo. Los tengo que pagar con transferencia electrónica, tarjeta de crédito o cheque, y el comprobante debe de decir esto. Puedo hacer deducibles los intereses de mi crédito hipotecario para la compra de mi casa, puedo hacer deducibles los gastos funerarios de
de mis padres o de mis hijos, mi esposa, siempre y cuando no exceda de un salario mínimo elevado al año o una UMA elevada al año. Puedo hacer deducibles también algunos donativos, siempre y cuando no sean demasiado pesados o sea una carga muy fuerte, y puedo hacer deducibles las colegiaturas de mis hijos. Yeah. Pero en ese caso tampoco lo puedo pagar en efectivo y necesito que en el comprobante la escuela ponga la CURP del niño. Claro. Muy bien, Salvador. Pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Estamos muy atentos. Son ya los últimos días, bueno, unas 2 semanas más que tenemos este espacio para hacer la declaración anual. Y bueno, ya nos has dado estos detalles y dónde podemos, por supuesto, también asesorarnos. Muchas gracias.